manera... Ay, me asusta cuando dices que todos tenemos una experiencia parecida. ¿Todo? Me escarapela el cuerpo. No pasa nada, tú tómate un tecito caliente nada más. ¿Por qué? Pues imagínate. Mira, Agua de manzanilla. O sea, no podemos escarapelarnos. Si yo tengo un dicho, Martín, no sé si me lo has escuchado, cuando digo, los de la derecha son espantados. O sea, el último sinónimo mejor que he encontrado para los de la derecha es se espantan por todo, ¿no? O sea, es como que si fueran dioses y que tú les explicas algo que pasa humanamente, un error, un equívoco, una traicioncilla, una deslealtad, este tipo de cosas que te estás hablando. Carmen, se fue tu señal. Yo creí que había sido la mía, pero esa de Carmen. Ya regresaste. Te fuiste. Ay, Dios, cuánto me fui. O sea, aquí estamos, gente que hemos valorado nuestro trabajo, primero nosotros, ¿no? Y hemos estado en un lugar firme, sin pedirle nada a nadie, sin recibir nada de nadie, y otorgando, siempre otorgando, ¿no? A Martín yo lo he visto verdaderamente con todos los problemas físicos que trae ahora, de veras, un luchón, ¿no? Martín y yo nos hemos peleado como 2 veces, más bien dicho, yo lo he peleado, lo he bloqueado. Y seguiremos, pero no es una pelea en realidad, Carmen. Es una, digamos, ¿sabes qué sucede? Que hay cambiamientos, pues, constantes, veloces, ¿no? Que son más veloces de las respuestas que debemos dar. Entonces, a veces yo no arribo, porque viviendo lejos, yo vivo en Roma, no conozco verdaderamente la realidad latinoamericana así de cerca. La conozco en YouTube, la conozco por los comentarios, ¿no? Y quiero aprovechar, ¿no? De saludar a Ecos Latinos, ¿no? Que yo lo estaba escuchando y me pareció bastante clara su posición, lo que ha dicho, ¿no? En realidad América Latina, pues, en común tiene eso, pues, ¿no? Hay contrastes, no hay una clase política dirigente, lo que hay es una clase política dominante, ¿no? Y eso es una característica de toda América Latina, no es solamente la de Perú. ¿Por qué? Porque la hemos heredado de España, ¿no? Por eso es que yo siempre digo, no, América Latina se debe unir, debemos ser unidos. No hay otra, no hay otra. Sigue. A ver, no sé si Jaime quisieras decir algo, sé que estás apuradito porque tienes que irte, ¿verdad? Sí, no, más bien me encantaría participar en otra oportunidad. Claro que sí. Que tengamos esa misma lectura, ¿no? Más allá de los contrastes, obviamente. Y que es cierto lo que dice el compatriota respecto a nuestra América Latina, uno de los países con las más grandes brechas de desigualdad acá en Argentina. Y estamos con los migrantes, y lo que decía la compatriota Cristina respecto a la integración. A nosotros aquí en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, nos resulta mucho más difícil integrarnos porque es otro tipo de migración. Ya hablo como peruano anterior, ¿no? Otro tipo de migrante peruano. No estamos, digamos, muy cerca a la frontera, muchos de los compatriotas vienen pues huyendo, rehistoriados, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, las motos, las llamadas motos de sicarios, se han instalado acá en Buenos Aires. A la semana somos protagonistas de 2 o 3 noticias muy rimbombantes en todos los medios que relacionan al delito con migración narco peruano, un operativo, por ejemplo, de un día completo, televisado casi un reality show, ¿no? Wow. Imagínate, yo tengo un pibe que tiene 15 años y va a la escuela, entonces, él varias veces me ha dicho, ¿no? ¿Por qué los peruanos tienen que hacer esto? Ahí en el colegio, entonces, es bastante difícil porque los medios de comunicación ya vemos cómo son en el Perú y acá son igual o peor, porque acá Clarín maneja todos los estilos, usan, digamos, el poder de la comunicación, la libertad de prensa para instalar, para manejar ciertas agendas e ir contra determinados intereses. En este caso, pues,
las minorías, como los migrantes, somos los miembros más indefensos. Tenemos diplomáticos que precisamente son parte de ese sector reaccionario de la política argentina. O sea, un embajador que hace participando en una campaña electoral de Macri es una locura. Entonces ese tipo no va a hacer nada. Y antes, cuando estaba el embajador Sánchez Cerro, cuando estaba el cónsul Marcos Núñez Almadeña, medianamente lo que escuchaba, sí había. Me acuerdo que hubo un travesti muy famoso, que acá los travestis pues, tienen mucho derecho, tienen documentos, se pueden quitar, ¿no? Y también arremetió contra la comunidad peruana. Nosotros llamamos a cónsul y sí se hizo una solicitada en los grandes medios y la señora se tuvo que disculpar. Pero hoy, digamos, tenemos este tipo de funcionarios que nos dificulta, digamos, la integración. A pesar de eso, somos más los que trabajamos y en base a trabajo, esfuerzo y dedicación nos abrimos paso y nos involucramos, aunque sea en la discusión, ¿no? de nuestra... Es bastante la discusión, especialmente Jaime Velázquez, que pone cualquier cosa y le salen como 3.000. Yo creo que es la mayor audiencia que yo he tenido en una entrevista que me hizo, ¿no? Así que no podemos olvidarnos de Jaimito. Nunca. Hay que integrarnos, me interesa mucho y, por ejemplo, lo que ha pasado, fíjate, recién, ¿no? Después de la fracasada selección al Consejo de Consulta, el Comité Electoral sugiere al cónsul que se vincule con la comunidad y luego lo comprometen para que llame a las autoridades. ¿Qué hizo este señor? Ha llamado de una en una, se ha tomado una fotito y ha prohibido que saquen fotos, que graben video, ¿no? Pero sí les ha dicho, mire, el señor de Eco Latino, nosotros dejemos acá. Ya han firmado, yo he publicado una carta donde hay algunas agrupaciones firmando, ¿no? Que el señor de Eco Latino miente, tergiversa y hace daño a la comunidad y el cónsul el cónsul deberíamos un poco dicen beatificarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, hay un objetivo de las organizaciones, que es un auditorio o la participación en los espacios que hay de los eventos tanto en el gobierno de la ciudad como en el gobierno nacional. Entonces, esos espacios lo maneja el consulado y los administra de manera funcional, digamos, para que las organizaciones siempre le respondan, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en ese sentido. Sí, intimidad o todo, ¿no? Pero bueno, no bajamos la guardia. En México se dice eso plan con maña. Entonces, nada más para redondearte, yo quería decirte que, por ejemplo, a mí me da mucho pánico ahora que se están juntando allá en Relaciones Exteriores unos cuantos y que nos van a dar el golpe. En cualquier momento van a venir a decir, ya traemos, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora van a haber más galletitas el día del té, del consejo de consulta, o algo parecido, se va a llamar la mesa no sé cuánto, y así, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto tiene mucho que ver con la marca que dejamos cada quien de nosotros. Nos volvemos como una institución, porque yo he visto que a mí me evitan en algunas partes, porque inmediatamente coloco el tema, ¿no? Necesitamos una ciudadanía igualitaria, necesitamos una ley, necesitamos una región especial, solo de ciudadanía peruana en el exterior, que tenga una dirección simbólica para oír y recibir notificaciones, una dirección jurídica dentro del país. Porque lo que sí es cierto es que tenemos agendas locales, pero en realidad para poder ganar todo, primero tenemos que construir nuestra ciudadanía igualitaria, ser capaces de tener las mismas potencialidades que tiene el de adentro, ¿no? El de adentro no necesita ningún cónsul para hacer tal o cual ejecución. Nosotros tenemos que llegar a este punto. Les debería decir ahí, retomando también las conclusiones que hacía Cristina respecto a estos grupitos, ¿no? Y vemos que son grupitos, es casi sincronizadamente o coinciden mucho con este estado conservador, ¿no? Las cosas están como están. Del otro lado, hace falta, digamos, una corriente crítica y a eso apunto, digamos, que podamos armar una corriente de pensamiento crítico, no solamente de pensamiento, sino de acción. Porque yo he tocado la puerta de muchas plataformas, fíjate que hasta he conversado con este señor, ¿cómo se llama? Este señor que anda en Cadena Sur, Radio Sur, Abregu. Yo le propuse en el tiempo de la campaña, le digo, mire compatriota, nosotros necesitamos elegir a nuestros mejores hombres para que nos representen en el Congreso.
pero se ve que el señor pues tiene una ideología, Una mirada filia, una filia. conservadora, ¿no? Ese, ya está, vamos a poner de la canción, mira, un puestito, un juguetito, y ya. Entonces, no le interesó. Y a muchos así, los he tratado de integrar, y a veces me he sentido como un loco, ¿no? Digo, yo creo que esto Es raro. claro, me parece que creo que yo estoy mal, debería, tal vez ellos están en lo correcto, pero no, creo que No. hace falta, digamos, contrarrestar, porque fíjate en esta actitud de este congresista, de pedirle arroz, de España, y no solamente el hecho en sí, sino que el señor es un trabajador de Telefónica, vive en España, y bueno, tiene todo un historial, está siendo investigado, caso aportantes fantasmas, ¿verdad? Y ninguno de los colectivos se manifestaba de estos grupos. Lo he hablado, no lo hablamos. ¿Por qué? Porque seguramente mañana o pasado, cuando sea el día de migrantes, de peruanos anterior, seguro que lo van a invitar o le van a mandar un saludo. Y pues no quieren estar invitados, esperan algún cuerpo. Acá nosotros estamos conscientes de la camisa. ¿Qué podemos esperar de el movimiento? O de este partido no podemos esperar nada. No, están tendiendo la camita, están los oportunistas, están los trepadores, están los engañadores que son capaces de mentir y decir que están en Lima y están en su camita. O sea, ya ahora se abusa de las redes. Yo creo que lo que hacemos, mientras estemos con la buena fe y con el eco de alguien, uno más, no estoy hablando de los, en algún momento hemos tenido 10, 15, 20, con que seamos un par, vamos encaminando algo en lo que estemos seguros de que va a confrontar a esto. Por eso yo vuelvo a lo mismo que lo del bien se te ve, ya no se te veía para nada. No me di cuenta que no tenía la cámara activada. Ah, bueno, es que está dormido todavía este muchachón después de hacer 100 por día. Bueno, entonces, este tema de la democracia participativa no es un tema de números, no es un tema de otro número de temáticas, sino es más bien cómo concretamos todo en algo que dé la respuesta a muchos. Esta es la parte que nosotros debemos impulsar. Fíjate que en México, hace 30 años, por ahí, López Obrador formó una corriente crítica. Por eso le pusimos el nombre a esta tendencia que quisiéramos hacer de moda. ¿Por qué? Porque estaba en el partido de la postrevolución, en el Partido Revolucionario Institucional, que guió a México 80 años. Y se guió con pensadores importantísimos. Uno de ellos acaba de fallecer. Y él formó otro partido, el PRD. Y después también se hizo de lado porque el PRD ya se hizo bastante de derecha. Hoy es casi la oposición. Y incluso en este momento, él que ganó después de 2 fraudes presidenciales, él que ganó hoy día, las gentes que él sugiere en lo que cabe su gobierno, pero el partido en lo que cabe su organización, hay conflictos. O sea, es una situación de ida y vuelta. Nunca va a ser todo tan lineal, ni que estuviéramos dibujando un mapita, ¿no? Entonces, aquí el asunto es, él vuelve siempre diciendo esto, tenemos que regresar a los principios, que en términos nuestros sería, tenemos que regresar a los valores, no mientas, pues no engañes, no te aproveches, da lugar. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento, están reaccionando los caviares, pero de una manera fantástica. Pero si a ellos le hicieran eso, si hubiera ganado un caviar, y a la gente, y al que le hicieran la misma jugada, oye, yo haría peor que Cerrón. Yo me esperaría 7 días. Yo dije que yo estoy aceptada. Yo dije, al 7º día vamos a ver qué pasa. Pero además creo cosas como el número 7 y el 8, ¿no? Etcétera. Pero el tema es que tenemos que ser rigoristas con nosotros, más que con los demás.
Y creo que en este espacio, eso somos. Martín tiene un problema enorme físico y sigue allí, lo sacan de 80 grupos y él sigue allí, y dice, lo sacan porque... No, en realidad no, no es que me sacan, a veces yo me retiro a solo. ¿Sabes por qué me retiro? Porque me da tristeza de que ellos siguen, digamos, en su misma teoría, ¿no? Una teoría obsoleta ya y que se ha demostrado y que en algún momento yo también formé parte. En algún momento, cuando ya hablo de 2009, 2008, 2009, comencé a pensar el distrito electoral 27, el exterior, sí, claro, claro, ¿por qué no? Pero después analizando bien, y yo que he sido que he leído la Biblia, en suma, cuando era chiquillo, el Éxodo, la diáspora, Israel, o sea, llegué a comprender que había una nación sin territorio, ¿no? Que eran los israelitas, ¿no? Y entonces lo puse en confrontación como lo que somos nosotros, los peruanos, ¿no? Que en realidad no tenemos territorio, pero formamos una diáspora ya, ¿no? Y eso yo lo repito siempre, ¿no? El distrito de Toda 7 no tiene nada que ver con nosotros, porque simplemente, así simple, porque es muy didáctico, digamos, complicado explicarlo, ¿no? Y tú, Carmen, eres más especialista en explicar la situación, ¿no? A qué región perteneceríamos, ¿no? No existe, ¿no? Entonces, por eso yo digo siempre la región extraterritorial 26, ¿no? Y ahí nos hemos conocido contigo, Carmen, ¿no? Y era una cosa que a mí me ha cautivado desde muchos años, ¿no? Y es interesante, ¿no? Y aparte, la cuestión del Perú, el caso del Perú, pues, si nosotros analizamos, ¿no? La teoría del Estado, la teoría del poder político que existe en el Perú, la gobernabilidad, ¿no? Que no hay gobernabilidad del pueblo. Como decía al inicio, ¿no? Hay una gobernabilidad de una fuente de poder económico, que ni siquiera es peruana, es del extranjero, porque, digamos, los poderes fácticos que existen en el Perú son pequeñísimos, pues, en comparación con lo que hay en el resto del mundo, ¿no? Por eso decía, yo digo siempre nosotros, Latinoamérica debe ser unida para poder, y ahí coincido mucho con lo que decía ya de la Torre, ¿eh? Pido perdón si alguno, digamos, no es allista. Yo soy allista, te digo la verdad. No, ya está, yo soy, si hablamos de Cerrón, yo soy cerronista porque he votado y apoyado el proyecto de Cerrón. No a Cerrón, sino el proyecto político, que no tiene nada que ver con socialismo, con comunismo, con eso, ¿no? Porque eso es lo que ellos llaman la gobernabilidad. ¿Qué cosa es la gobernabilidad? Es la continuidad del sistema, ¿no? Este sistema, digamos, corrupto que existe y que hemos heredado desde España, ¿no? Y es claro, ¿no? Actualmente, a pesar que ha llegado Pedro Castillo, y ojalá que yo me equivoque, no quiero equivocarme, para mí ha girado ya se ha declarado, ya está en el centro derecha y tras un poquito pasará a la derecha real, a esa derecha cavernaria que tenemos en Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nacionalización del gas, de camisea, la promesa de bajarse los sueldos a la mitad, ningún proyecto político, no hay clase dirigente, sino clase dominante en el poder, y han aniquilado a Cerrón y su proyecto político. Mm, Tenemos una deuda de 22.000 millones de dólares, de soles, me parece, ¿no? Y entonces tenemos que pagarlas, eso es lo que nos están pidiendo y eso es lo que le están pidiendo a Castillo, ¿no? Tú tienes que pagar. Y Castillo, bueno, en realidad no sabe qué hacer, ¿no? Lo que tenía que haber hecho, y eso lo hemos dicho en una reunión anterior, ¿no? Lo que Castillo tenía que haber hecho es cambiar esta constitución así radicalmente, o de lo contrario, gobernar con la constitución del 2000, del 1900 del 79, ¿no? Que era la constitución, digamos, verdaderamente la que fue elegida por el pueblo, nación del pueblo, ¿no? Una asamblea constituyente, y que es la única democrática, es la única legal, porque la constitución del 93 no es legal, es anticonstitucional totalmente. Y si nosotros leemos la constitución del 79, en el 306, creo, el artículo 306, a la final, dice, ¿no? Esta constitución no debe ser quebrantada por ninguno y todos tenemos la obligación de hacerla respetar. Entonces, es el único modo de que el Perú pueda salir a flote y estos contratos eternos
porque acá es una cuestión de, los contratos son pues son contratos, leyes constitucionales, son contratos jurídicos. Y lo que hizo Bellido, que quería nacionalizar, era anticonstitucional desde el punto de vista de la constitución actual. Entonces, no podía hacerlo, ¿no? Para mí, yo soy bien crítico. Para mí, Bellido se estaba haciendo su propio marketing político, se quería candidatear, pero él sabía, él sabe, porque si es un político, él sabe que no se puede nacionalizar, porque nosotros vivimos con la vigencia de la Constitución del 93, y entonces se tienen que respetar estas leyes, porque son contratos jurídicos que se tienen que cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, ahora vámonos al campo de los peruanos en el exterior. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo nos van a reconocer nuestros derechos sociales, políticos y económicos, ¿no? Cuando existe esa gobernabilidad tradicional que es de los poderes económicos que quieren adueñarse de nuestras remesas. Entonces, nunca nos van a reconocer. Entonces, por eso que digo, ¿no? Para poder ser fuertes, y nosotros, bueno, digamos, en este espacio de transformación, de metamorfosis, de, digamos que es lento el proceso, ¿no? En el proceso, yo digo siempre el proceso histórico, ¿no? Que estamos viendo nosotros en esta fase del nuevo internacionalismo, ¿no? Es necesario que lleguemos a una idea, ¿no? De unidad latinoamericana. Claro, se necesita primero construir en el Perú mismo, ¿no? Pero tenemos, pues, como decía, perdóname, Ecos Latinos, Jaime, ¿no? Tenemos poderes fuertes, pues, ¿no? Igual que Argentina, ¿no? Que controlan todo. Pero esos poderes fuertes son irresponsables porque ni siquiera, porque bueno, imaginémonos un poquito, ¿no? Que el Pastor, señor Pastor, los Romero y toda esa clase de los Miro Quesada que todavía continúan gobernando al país con el marketing digamos, los periódicos, la televisión, ¿no? He estado en Lima casi 2 meses, he visto una televisión verdaderamente basura, basura, no tiene nada que ver, no hay nada histórico, no hay historia, no tengo palabras para decirlo. Entonces, nace de ahí, ¿no? Por eso que a veces yo digo, Pedro Castillo tenía que ser radical, un cambiamiento, ¿no? La constitución nueva que nos prometió, no hay ningún proyecto político, pues no hay nada en este momento, ni siquiera hay partidos políticos, Cerrón ya fue desechado, me duele decirlo, ¿no? Pero no es personalmente, yo no tengo nada que ver con, soy un admirador de Cerrón, soy un simpatizante de Perú Libre, no me he inscrito al partido, pero en la práctica política lo han echado fuera, pues los poderes fuertes que existen en el Perú, que son siervos del internacionalismo económico, que quieren implantarnos el nuevo régimen, digamos, mundial que existe, ¿no? Que es el post-COVID, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial, los recursos económicos que necesitan de Latinoamérica, que Latinoamérica es un continente riquísimo. No hablo solo del Perú, ¿no? Ya, si hablamos solo del Perú, el Perú es un país muy rico, ¿no? Pero sin embargo, yo que soy mecánico, cuando he ido a Perú, me he comprado una herramienta, ¿no? ¿Cómo se dice? Un tornillo y parece plomo. Entonces, hablando con uno que me vendía, le digo, pero ¿por qué es así? Le digo, ¿no? ¿Qué está pasando? Me dice, mira, lo que pasa es que nosotros nuestros minerales los vendemos a China y muchos de nuestros minerales van primero a México y después México los vende a China y China nos los vuelve a vender a nosotros. O si no, va a Chile y Chile nos los vuelve a vender a nosotros. Y ya pues, ya un material bajo, ¿no? No hay calidad, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? Tenemos que, y es justo lo que, aunque yo quiero decir lo que decía Sanguinetti, la señora Sanguinetti de Canadá, ¿no? El problema de Perú, pues, no es como lo que hay en Canadá, pues en Canadá hay una democracia, una verdadera democracia, entonces hay la oportunidad igualitaria de progresar de todo, ¿no? En el Perú no existe, pues. En el Perú existe una clase política, no es ni siquiera dirigente, sino de poder económico, que llevan a sus niños, a sus hijos, a las universidades que están ya, digamos, en armonía con Chicago, con Boston, con Estados Unidos.
con las grandes transnacionales, ¿no? Que son los que salen de la Católica, del Pacífico. Ellos son los que controlan todo, ¿no? Y lo demuestra pues la gente que está con Velarde, ¿no? En el Banco Central de Reserva, que él es el que ha negociado todo y por un milagro la gente de repente se engaña. El dólar sabemos que ha bajado, ¿no? Me parece de 420 a 310 soles ha bajado, ¿no? Pero no es que ha bajado porque ha hecho un milagro Castillo, sino que ha bajado el dólar simplemente porque están tratando, están pactando. ¿Cómo vamos a pagarlo? Entonces, para llegar a eso, lo primero que han hecho el Banco Central de Reserva, han aumentado el dólar el máximo posible que podía aumentar sin importarles la pobreza de la gente, la miseria de la gente, para después pactar, conversar, ¿no? Y pagar la deuda externa. Pues nosotros debemos millones de soles y entonces le está diciendo Castillo, tienes que pagar. Si no te tumbamos. Ahorita Castillo lo que está pensando solo en su personalismo, de mantener su gobierno y punto, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto le puede ser beneficioso eso, porque se está alejando del proyecto político de Perú Libre, ¿no? Por el cual hemos votado, por el cual he votado yo, ¿no? Porque dentro de sus ministros me parece que hay 6 que no son de Perú Libre, son de a Mendoza y son del Frente Amplio, que para mí son caviares. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Yo no sé, Castillo dice, o pienso, creo que él piensa, o quiere tratarnos de hacer entender a nosotros que quiere hacer un cambiamiento gradual, poco a poco, es falso, es un engaño, todo es un engaño. Está sobreviviendo, todo es un engaño. Esto, para terminar, esto refleja sobre los peruanos en el exterior. ¿Qué nos van a dar a nosotros? Nos han engañado con el Distrito Legal 27, nos engañan con la cuestión de los consejos de consulta, nos engañan, son miserias, ni siquiera eso, son engaños y punto y basta, todo es marketing y engaño de la gobernabilidad que existe, ¿no? O sea, tú quieres seguir el gobierno, pero tienes que seguir con el continuismo. Hay muchos grupos que no son, que son o que no son grupos que pertenecen a un determinado partido. Yo veo esto, ¿no? Que se discute muchísimo sobre la realidad del Perú, se critica, se señalan los problemas y todo lo demás, pero la gran pregunta sigue siendo qué cosa es lo que nosotros podemos hacer desde aquí. Eso primero. Que me parece que es una discusión que deberíamos tener, ¿no? Para saber qué cosa es lo que, hacia qué estamos apuntando cuando queremos Exacto. hacer estas asociaciones y estas reuniones. El segundo punto es en relación a la Constitución. Martín acaba de mencionar que la Constitución que tuvimos y que elaboramos y que aceptamos con el gobierno revolucionario militar es la Constitución que es la más adecuada en estos momentos, la que se podría adoptar, readoptar, ¿no? Y la que al momento de ser readoptada, según lo que yo he leído, ocurre que al regresar nosotros a la Constitución del gobierno militar revolucionario, lo que hacemos es anular la del 82. La del 93. La del 93. Perdón, exactamente, la anulamos. El hecho de regresar a la Constitución anterior anula la Constitución de Fujimori. Es una figura legal. Y se anulan los contratos. Y en ese momento lo que sucede es que los contratos son anulados. Exacto. No solamente los contratos, sino todo lo que se haya hecho durante el régimen de esa Constitución. Es una figura que es posible. Yo la mencioné en un chat, Dios mío, dijeron que eso no era posible, que eso es un revisionismo, que nada de mentiras con lenguajadas y que todos queremos una nuevísima constitución que la va a redactar el pueblo. ¿De dónde? De Cataluña el pueblo va a redactar una constitución. Exacto. Y ninguna constitución se hace a partir de cero. Señores, eso es mentira. Lo que van a hacer es van a agarrar una u otra constitución
van a apuntar lo que sea necesario y van a agregar otras cosas. Nadie está en estos momentos con ansias de comenzar una nueva constitución de cero. Ese es el O se va a segundo. radicalizar de extrema derecha, de extremo entreguismo. Pero Porque hay ese riesgo, ¿eh? de extrema izquierda, pero lo que hacen es agarrar las antiguas constituciones y modificarlas en lo que se pueda modificar. Es como, ¿quién va a querer reinventar la rueda? Nadie. La rueda está ahí, entonces modifiquemos en función a nuestros ideales. Ahora, hablando de ideales que mencionaste tú, sí, es cierto, los ideales son importantes y en todo grupo debe haber ideales, pero lo más importante también es objetivos. Entonces, yo recién participo aquí en este grupo y lo que me interesaría saber es cuáles son sus objetivos, qué cosa es lo que desean obtener a través de este grupo Alianza Peruana de Cooperación. Sí, claro. ¿Qué cosa? Exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Exactamente, pero nosotros son años que... Espérate, Martín, por favor, un momento. Han hecho una lista, o sea, antes de reagrupar a gente y decirle a gente, miren, esto es interesante, es importante, yo necesito saber cuáles son los objetivos, sino cómo hablar de ello, cómo promocionarlo, cómo ver quiénes pueden o no pueden, quiénes deben o no deben entrar. No es cuestión de entrar o salir, simplemente están haciendo el trabajo propio, convencidos de que lo primero es buscar que nuestra ciudadanía de afuera por lo menos se igualita a la de adentro, o sea, no necesitemos intermediarios. O sea, porque poder y todos podemos hacer, operar, instrumentar, aterrizar, implementar lo que queramos. Tenemos todo listo, no hay que inventar nada. Fuera, porque estamos hablando de la relación nuestra con el Estado. No estamos hablando de que, a ver, ¿cómo le hacemos para que desde Perú a Italia se le cambie el banco de reserva? No, o sea, olvídate. Primero es, ¿por qué vamos a hablar sobre nuestra peruanidad? Porque tenemos que arreglar, la ciudadanía es la relación con el Estado, ida y vuelta, con nuestro Estado, no con Canadá, no con Italia, no con México, no con Argentina. Primero es eso. Y para eso no falta más. ¿Cómo concreto? Si estás teniendo una constitución que permite, tienes 18 niveles con los que operan las leyes. No, eso es el Perú. Eso es el Perú. Esta constitución no me rija es como pecho. No, perdón. Eso ya sería una contribución al Perú, a la sociedad peruana. No. Es que tú ya estás del lado de la asimilación. Yo no estoy del lado de la asimilación. Yo lo que quiero es saber en esta organización, en este grupo, en esta comunidad. El objetivo es, me dices tú, que tengamos la misma, o sea, que seamos iguales como a los peruanos que están en el Perú. Déjame explicarte en menos de un minuto. A ver, primero se requiere el reconocimiento. Si tú no lo tienes, yo estoy luchando por eso hace 12 años. Tú lo tienes que tener en este autorreconocimiento de que ese es un derecho de identidad completo, sólido, material, que tienes que optar, que tienes que lograr ese estatus de ser una ciudadana idéntico que la que adentro. Primero, ¿en qué somos diferentes? Bueno, no, acabamos de hablar de todas las opciones, ¿por qué estamos relegados? Porque no tenemos ni una ley, no tenemos ni un espacio específico, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo estamos relegados? Antes estamos relegados. Bueno, por eso te digo, en este momento tú vas a hablar desde el punto de vista de la asimilación que tú tienes. No, a Canadá. Yo me siento tan peruana como tú. ¿Okay? Pero no me entiendes la parte que te trato de explicar, que la manera de que tú intervengas en el Perú es a través de que tu ciudadanía sea plena, alcance, tiempo real. O sea, que actúes como si estuvieras en Perú.
Se llama ausencia presente. Ok, ¿cuáles son las cosas que me impiden ser como cualquier otro peruano? Por ejemplo, ¿qué cosas no puedo El hacer? autorreconocimiento. El autorreconocimiento. Primero, leer un poquito, entender un poquito qué es la ciudadanía. Para que no te confundas, porque es la primera confusión de raíz de muchos grupos, ¿no? Están hablando de lo que les pasa en el país. Pero Bueno, yo tengo mi, obviamente están en otro país. Ahí yo hay que tengo mi luchar. DNI, yo puedo votar en el Perú, entro y salgo, No, tengo el mi DNI no te da pasaporte. garantía de nada. ¿Qué? No, pues el DNI no te da una democracia. No, dime qué cosa es lo que un peruano puede hacer que yo no puedo hacer aquí. Escoger a cuál región pertenecer. Tú sabes que ¿A ahora cuál región geográfica? ¿A cuál región de qué? ¿A cuál perteneces tú? ¿A cuál? ¿A cuál perteneces tú? ¿Sabes que política y jurídicamente perteneces a Lima? Todos, los que hemos venido de cualquier parte. O sea, hay muchas intersecciones. Es muy largo, es un tema bastante amplio que con muchísimo gusto yo te puedo explicar. Sí, Carmencita, pero solo una cosa, perdóname que te interrumpa. En realidad, nosotros no buscamos nada a beneficio propio de nosotros. Lo que nosotros buscamos es el beneficio del Perú, de la patria. Queremos contribuir al crecimiento, no solamente económico desde el punto de vista del capital del Perú, que es una economía dependiente del mundo exterior, ¿no? Nosotros queremos contribuir a que el Perú crezca, se desarrolle y sea al igual o todavía mejor de lo que es Canadá o lo que es Japón o lo que es Italia. Y tenemos toda esa potencialidad, pero no nos deja, ¿no? Y una de esas partes, de esas cositas somos los peruanos exterior que queremos dar, queremos contribuir con nuestra experiencia. Y por ejemplo, tú, Cristina Sanguinetti, que vives en Canadá, tú podrías dar mucho por el Estado peruano, con tu experiencia, con lo que tú vives, que tú conoces, tú ves cómo es Canadá, tú quisieras que el Perú sea igual. Pero sin embargo, el Perú no es así, estamos. Sí, pero ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Que el sistema peruano no te deja participar, te bloca, no te deja. Y lo porque tú estás recién 7 meses y te parece que te deja, pero cuando estés 8, 10 años, 12 años, 15 años, te vas a dar cuenta que no te han dejado participar políticamente, no te reconocen derechos, no puedes ni siquiera candidatearte. Eso es lo que nos ha pasado. Tenemos dos en el Congreso y que no tienen nada que ver con los pelados de exterior. O sea, no es porque esté escrito en una ley que no puedo. No, es porque Claro, ¿por qué no puedo? claro que no está escrito y lo debemos escribir. Necesitamos que nos reconozca constitucionalmente la región extraterritorial para los pelados en el exterior. Esos necesitamos. Para eso tienes que poder decidirla. O sea, tú tienes que poder decir, nosotros aquí en el exterior, perdóname, pero para explicarle a alguien, suponiendo que yo quiero explicarle a alguien, mira, ahorita somos 4, ¿no? Supongamos que yo quiero explicarle a una persona para que participe y diga, miren, este grupo está tratando de obtener la ciudadanía igualitaria. Me va a preguntar qué cosa es eso. ¿Cómo le explico yo lo que es la ciudadanía igualitaria? Es tener los mismos derechos y deberes que los peruanos en Perú. Exacto. Del Perú, que están en Perú. Que están en Perú. Del Perú. O sea, los peruanos en el exterior y los peruanos en Perú van a tener los mismos derechos y deberes. Así, pues dime tú cuáles son los derechos que nosotros que estamos en el exterior no tenemos. ¿Y cuáles son los deberes que no tenemos? Te puedo decir nomás 4 o 5, porque A ver. no te lo va a decir. A ver, Tienes el derecho de identidad. ¿qué significa eso? Perfecciona. Bueno, esto es muchísimo, pero te lo voy a decir. Pero yo tengo una identidad en el Perú.
vas escuchando. No me parece que tengas ninguna identidad, me parece que tienes una identidad canadiense, del Canadá, y piensas como canadiense, porque en Canadá se vive en plena, hay democracia, se está bien económicamente, se vive bien, pero si tú como peruana del Canadá vas a Perú y te enfermas, no tienes derecho al SIS, por ejemplo, tienes que pagar todo, como lo paga un peruano. Pero ¿por qué no contribuir? ¿Por qué no nos dicen hay que contribuir? Nosotros queremos contribuir. No nos dejan contribuir, pero sin embargo tenemos nuestras remesas. Voy a contribuir para cuando vaya de vacaciones. A ver, espérate, es que estamos mezclando muchas. Déjame terminar de explicar. No, de vacaciones es otra cosa, bro. Yo no estoy pensando regresar al Perú, Martín. Quizás tú estás pensando regresar. Eso ya es otro punto de vista. No, nosotros pensamos en el autogobierno desde el exterior, según el territorio donde vivimos. Luego es el derecho de pertenencia, el derecho de identidad, igualitario, como un amazónico, como un campesino, como un notario, el derecho de buscar la ciudadanía que debe ir para pedir servicios, para que te lo otorguen, para que el Estado te perfeccione garantizando lo mejor que tenga, la salud, la educación, la seguridad, etc. Esa es la única herramienta, es el DNI, es lo que te hace ser ciudadano. ¿Qué es lo que tengo yo? Yo tengo mi DNI, lo renuevo y lo renuevo y lo renuevo. Cada vez que me mudo lo renuevo. Realmente no es así. Tendrás la tarjetita en plástico, pero no Vamos. Ese es uno. La pertenencia quiere decir que cuando estés ahí o cuando estés afuera, tú puedes exigir los mismos derechos. ¿Cuáles derechos no puedo exigir cuando estoy en Perú? No, cuando estás afuera. Cuando estoy afuera, ¿cuáles son? Bueno, yo no sé la experiencia, o cada uno tiene su experiencia. Por ejemplo, yo cuando he ido a Perú, me he dado cuenta que no tengo los mismos derechos. Apenas dices, vivo en Roma, vivo en Italia, ya te comienzan a discriminar. Sí, sí, en todas partes. No, porque tú ya eres canadiense, ya estás asimilada. Es la misma cosa. Cuando tú vas al Perú y ya hay gente que Sí, pero no es el caso mío, ¿ah? Porque yo hago respetar mis derechos de cualquier manera, porque yo tengo la ciudadanía italiana, yo soy italiano igual, no hay un problema. Pero yo no lo veo por mi propia personalidad, lo veo por tantísimos peruanos que viven en el extranjero. Derecho de pertenencia. Es otra cosa. Una es la relación con tu gobierno, con tu Estado. Otro es cómo te sientes tú si perteneces o no perteneces. Ok, pero no es cosa de sentido, es cosa de tener apoyos en leyes, regulaciones, normas que digan que un cónsul no es tu representante, él no te va a organizar, él no puede hablar por ti, tú puedes organizarte afuera y tú puedes hablar por ti y por tu comunidad. Por ejemplo, pertenencia. Siguiente, el derecho económico o el derecho financiero. ¿A ti alguna vez te has preguntado qué se hace con la productividad de las remesas? ¿Qué hace el Banco Central con la productividad de las remesas? Nadie, nunca. Este es dinero que se manda a los familiares, ¿a eso te refieres? A la productividad de las remesas. Yo mando dinero a mis familiares. A mis familiares lo utilizo. ¿De qué productividad estás hablando? Pues porque no sabes que existen impuestos y número uno, el sistema de cambios de la moneda. Número dos, el fluctuante que sobra cuando alguien mete un dinero a Perú y tu mamá, tu hermana usa el dinero en la farmacia, en el cine, en la escuela, en la ropa, pagan impuestos. Eso se llama una productividad de las remesas. Por eso es que yo no digo las remesas directas para nada. Eso es una propiedad privada. Pero pregunta, esa propiedad privada, ¿cuándo se desaparece? Cuando tú metes el dinero en el primer banco allá en Canadá, y primero se cobra a Canadá algo, después el Estado peruano algo, y
después cuando su hermana va y compra algo, el Estado peruano junta al menos el 18% de ese flujo. Es como si a nosotros nos dieran, en vez de darnos $500 al mes, alguien nos regala $100 más. Cuando tú sacas las cuentas, hay un dinero extra. Ese plus está en la balanza de pagos del Banco Central de Reserva. Y se llama ganancias de las productividades de la reserva. ¿Qué quieren hacer ustedes con eso? Bueno, no nosotros. Entonces, son preguntas muy largas las que tú haces, pero te las entiendo. Pero se llaman derechos financieros, derechos económicos, derechos patrimoniales. Patrimoniales quiere decir, ¿es tu dinero o no? Por supuesto. Entonces, tú no debes perder la titularidad. Entonces, es mi dinero, pero se lo estoy enviando a una persona, ya no es mío cuando le envío. Ya no me entendiste entonces el sistema por el que pasa. Es decir, sí, yo sé, pero es que yo no utilizo el sistema bancario, por ejemplo. No, otro sistema bancario. Ella va a pagar y compra y paga sus respectivos impuestos. ¿Me entendiste? O sea, en cada compra, en cada comercio. Por supuesto, yo cuando voy allá también pago impuestos de las compras, es algo normal. Bueno, pues sí, pero no me estás entendiendo que esa parte se la queda el Estado y no te rinde cuenta de esto. ¿Sabes quién lo toca? El director del Banco Central de Reserva y solamente lo opina el presidente. ¿Ok? Entonces, tú eres... ¿Y le rinden cuentas a los cubanos? No. ¿Están en el Perú? No. Ah. Ok, punto. Menos a nosotros, que somos los titulares. Sí, va, pero ya, Carmen, discúlpame, pero acá hay una cosa que es bien, bien clara. Nosotros, en 2020, en 2019, en 2021, todavía no se sabe, hemos dado 3.200 millones de dólares como remesas al erario, al erario peruano, al Estado, ¿no? De ese dinero nosotros no gozamos ni nada. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, nuestras remesas son superiores a cualquier otra fuente que enriquece el erario del Estado, superior a la minería, a la pesquería, a la agricultura, a todo. ¿Quiénes son los que dan más? Son los peruanos en el exterior. Superan todo y no contaminados, y es dinero limpio que llega, no contamina, no llega al Perú, ¿no? Y nosotros vivimos extranjeros y no tenemos ningún derecho. 3.200 millones de dólares y los peruanos exteriores no tienen ningún derecho, ni siquiera al derecho de la representación política. En Italia lo tienen. En Italia, los italianos tienen en Lima la CGL, tiene la UIL, la Unión Italiana de Trabajadores, que trabajan en el Perú, ¿no? Y son bien reconocidos por el Estado italiano. Dentro del Perú tienen su organización, su autonomía. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos tenerlo? ¿Por qué los italianos deben tener en Perú una escuela? Todos tienen, nosotros no tenemos esas cosas, ¿no? Entonces, Italia tiene sus representantes en el extranjero, reconocidos. Nosotros no tenemos. ¿Por qué no? Estamos estudiando esto desde hace 12 años. No nos quieren escuchar mucho. ¿Por qué? Porque es más fácil, si hay una fiestita con el cónsul, ahí vamos. Porque es más fácil, vamos a... Con los virreyes. De nuestra patria, cualquier pueblo, no sé qué dijiste. ¿Cuál? Con los virreyes. Los cónsules, los embajadores son virreyes. Martín me ha hecho acordar que cuando recién eligieron a ¿cómo se llama? Romaña. Ah, de Romania, sí. Bauta de la Romaña, yo saqué un post en el que puse la carroza que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores y puse ahí el nuevo carro. Jaime, ¿por qué no sacas tu foto, la foto que le pusiste a Luis Alzaburu? Con la melena. Ahí te está todavía Jaime. Está trabajando. No, son... Estaba en la talla por estoy escuchando atentamente. Ya, a ver. Sí, hay una foto ahí Maravilloso. Obviamente, creo que hemos discutido mucho acerca de la Cancillería, ¿no? Es una de las instituciones del Estado quizás más conservadora. De reformar, de cambiarlo.
Claro, ahí hay un planteamiento de una reingeniería total respecto a la estructura del Estado, ¿no? Por todas estas cuestiones, porque también es un tema cultural. O sea, claro, el peruano, por ejemplo, común y corriente, de a pie, que por ahí no le interesa la política, el peruano que sale, trabaja y asume que tiene que pagar sus impuestos. Y lo ve a la funcionarios, y lo ve como monarca. Pasa en el Perú, por todas las provincias, y hablemos acá afuera a los cónsules. Por ejemplo, el otro día yo he visitado a una señora que tiene un negocio de comida, y resulta que la señora le da de comer todos los días para no le cobra nada. Y le digo, ¿por qué no lo tiene? ¿Por qué le tiene que cobrar el doble? ¡Qué horror! No, porque es el cónsul. Y tiene ese nombre, es un tema cultural. Sí. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Más allá de ir proponiendo esto, ahí está el reto, ¿no? No, porque Jaime, hay que mandarlos a la fregada, como se dice en México. Claro, pero tenemos que tener nuestra vida independiente, nuestra autonomía. Tenemos autodeterminación. Claro, Pero es un reto, como dice Jaime, ¿eh? En un minuto Cristina es más orientada. Cristina dice, vamos los derechos, vamos. No, pero tiene razón, tiene razón Cristina. Tiene razón Cristina. Compartan documentos. Claro. Hay muchísimos dando vueltas. Hay muchísimos. Ahora último, por ejemplo, tenemos el gran gusto de tener a Jaime. Jaime es un tipazo allá en Argentina. Lo odian varios, pero yo no lo odio, ¿entiendes? No, lo envidian. Lo envidian. No, algunos lo odian. Porque Incluso. Hazme el favor, para tener titulares del embajador, del cónsul, diciendo, este es un X, ¿no? ¿Qué te dicen, Jaime? ¿Qué eres qué? No, bueno, a mí me han catalogado de movadez, de terrorista. Lo primero. Los brutos, lo único que saben es eso. Claro, entonces, a ver, por eso digo, la primera fase nuestra afuera es el autorreconocimiento, hacer nuestro esos derechos, reconocerlos. Si tú no los reconoces, ¿quién demonios va a ir al Congreso, al presidente, a explicar? Olvídate de relaciones exteriores, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con relaciones exteriores. Yo voy directo al operador grande, al presidente del Consejo de Ministros o al presidente, y decirle, estos son nuestros derechos, ¿qué onda? ¿Por qué le reconociste a los indígenas todo, hasta sus derechos de consulta, y nosotros no opinamos en nada? ¿Ok? Entonces, primera cuestión, homológuenme mis derechos con los indígenas. Número 1, quiero que me consulten de todo lo que es mi materia de interés. ¿Ok? Y eso que no hemos hablado de nada de derechos migrantes, que ahí yo trabajo hace 15 años. Es más, hace como 30 años. O sea, agarra la onda, ¿no? ¿Cómo hacemos? La primera parte se llama la etapa del autorreconocimiento. Seguimos mirando que los grupos se pelean, todos lo impreparados que son, todos los ocurrentes que son, y lo creativo, pensando que van a ir a decirle a los virreyes, cambien su reglamento, cambien su ley. Ellos ni siquiera tienen la facultad, ni para representarnos, ni para organizarnos, ni para hacer elecciones, prohibida la Constitución. Entonces, vamos a salir de esa cosa que se llama un engrudo mal hecho y formarnos de verdad. Ok, autorreconocimiento, vamos a leer un poquito. ¿Qué es un derecho de identidad? ¿Qué es un derecho de pertenencia? ¿Qué es un derecho patrimonial? Caray, los indígenas consiguieron por estar sentados encima de un terreno, todos los derechos étnicos, los derechos culturales, los derechos históricos sobre esa tierra. Es más, ahorita les pagan por haber cuidado a ese lugar. Bueno, te cuento cuál es nuestro primer derecho patrimonial, las remesas. Ese es nuestro primer derecho patrimonial, que es una moneda única en el mundo. El dólar o lo que quieras llamar, el euro, el yen, lo que quieras. Es material. ¿Quién nos lo va a negar? ¿Ellos? No. Nosotros tenemos que ser capaces de decir,
nos reconocemos que tenemos derechos de identidad, de pertenencia, de adscripción, de decidir a cuál región me vas a colocar simbólicamente, porque tiene que existir un espacio donde nos pones. No somos bastardos tuyos, patria mía. No somos. Somos ciudadanos, idénticos que los indígenas, Exacto. idénticos que los canillitas, a quien honra muy bien nuestro señor Castillo, ¿verdad? Somos peor que los canillitas. Estamos desterrados. La mayor clase de migración, estoy hablando ya de derechos migrantes, ha sido por desplazamiento económico, después por persecución. Por ahí se cuelan un montón de delincuentes que cuando llegan a otro lugar se inventan otras, se resetean. Correcto. Creo yo que la corrupción viene de todas las esferas, de todas las capas de la sociedad. Tenemos grandes corruptos que son desde arriba hasta abajo. ¿Y por qué no hablamos de lo mismo con los peruanos en el exterior? ¿Por qué no hablamos de tu tema? Es una corrupción. No se sabe quién se quedó con la lana. No se sabe. Ese es el problema. ¿Ok? Esa señora que tan dignamente le está ofreciendo comida al cónsul, a ese cónsul yo lo pondría, pues no sabe. Como lazo de cochino, aquí se dice. O sea, es increíble, es una barbaridad. Es una barbaridad, es una indignidad de persona. ¿No? Exacto. Entonces, nosotros, que no nos interesa tener ninguna asociación, ni como tú dices, ¿dónde está el grupo? Ni madres, no existen grupos como tal que piensen al igual que los que trabajamos. Los que trabajamos son los que nos reconocemos. Y ya está. Existen Ahora, cabras. Siguen hay unos rebaños. rebaños que siguen, pues son obedientes, Bueno, ¿no? la Pero no corrupción saben qué es de cosa es lo que rebaño hacen. en Perú. La corrupción es de rebaño. Entonces, somos 10% afuera, ¿pero qué somos ángeles? No, mija, somos los mismos que estamos adentro. Es más, estamos más atrasados. La medida de años que tú saliste es el chip con el que tú traes. Y a ver qué tal que lo mejoraste. No, hay algunos sinvergüenzas que salieron de refugiados, fueron unos soplones malditos, perdón la expresión, así hablo yo a veces cuando estoy enviada, y ahora son defensores. Yo conozco por ahí un abogado que fue traficante y hoy es defensor de migrantes. Por amor del cielo. Esa clase de cosas, tú no te vas a convertir en justiciera y de estar quitándoles la faceta a todos. No, pero sí puedes tener un camino que es un camino que deja marca, que deja historia. Ese combate y esa valentía que tú tienes de decir que han habido algunas clases de malos tratos en realidad en Nuevo Perú, bueno, es correcto. A mí me quitaron de la lista de coordinadores de Perú Libre por una sujeta que hoy es embajadora en Bolivia. ¿Sí? Yo adoro a Bellido. Personalmente me parece sensacional. Creo que va a ser nuestro siguiente candidato a la presidencia. Es más, puede ser muy pronto, porque si logramos bajar a Castillo, y eso que a Castillo, mis hijos se ríen y me dicen, mamá, tú le entregaste unas bolsas, anda, recupera tus bolsas. Y le digo, no, déjalo, a ver, eso llegará a Chota. Sí, pero no era Castillo, era el proyecto político. Exactamente. Bueno, Normal, lo ¿no? recibimos aquí en México. Muy bien. Bueno, entonces queda asegurado que van a compartir documentos, ¿no? Está fuera. Claro, hay una marea de documentos, ¿ah? No ¿Y dónde te, está? te va a faltar tiempo para leerlos. Pero yo quisiera solamente agregar una cosita para terminar, Que me gusta leer. una cosita para terminar nada más, ¿no? Cuando Carmen habla de la ciudadanía plena, por ejemplo, ¿no? En el extranjero, por ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestros propios cónsules? ¿Por qué no? Ahora, ¿cuándo se inician los consulados, los modernos? Porque el cónsul se inicia en la época de Roma, ¿no? Del derecho romano, en suma. Pero los nuevos consulados nacen cuando nacen las nuevas repúblicas después de la guerra de independencia en Latinoamérica, ¿no? De ahí creo que se hizo en el Tratado de Viena, creo que en el 66, 1966, hubo un protocolo, un acuerdo
Desde ahí hasta ahorita no hay nada. Pero, sin embargo, hemos entrado en una nueva etapa del nuevo internacionalismo, que yo lo llamo el nuevo internacionalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos pueden reconocer a nosotros nuestra propia región? Así simple. ¿Por qué tenemos que aceptar un cónsul que viene de Panamá, estuvo en Chile, estuvo en Canadá y ahora está en Roma? No nos conoce. ¿Por qué? Se llama el autogobierno, la ciudadanía plena que nosotros pedimos como derecho. Para ejercer, o sea, el ejercicio de eso. O sea, como digo, la democracia participativa está en revisión en el mundo, incluso en las Naciones Unidas. Hay un Consejo de Seguridad que es el que define a quién hay que bloquear, a quién no hay que bloquear, etc. Hay muchas cosas que hay que revisar, pero desde nuestro mini mundo, tenemos que ser suficientemente inteligentes para no autoboicotearnos. ¿Cómo te vas a estar fotografiando con un cónsul sinvergüenza que va a comer de una señora que tiene ingresos mínimos? O sea, yo no me fotografío con eso. Yo no le hago caso a esas cosas. Entonces, a ver, hay muchas cosas que dicen, en tu conducta está. Se fue. ¿De dónde es ese cónsul? Martín, ¿Cómo es? ¿de dónde es el cónsul ese? El cónsul actual, creo que lo han cambiado, pero acá yo no voy en lo personal a ningún cónsul. Sé que se intercambian entre ellos porque esa es una casta política, se intercambian los puestos, no terminan nunca, Sí, todo eso no es una terminan rueda. nunca. Entonces yo no voy nunca a lo personal porque para mí son todos iguales. Para mí no hay diferencia, uno es más bueno que el otro, no existe. No, porque Y ellos no se mismos, lo publico, a pesar que el Consejo de a ver si me Consulta, manda por difamación. Yo lo bueno, publico, pero necesito que me des el nombre. claro, a pesar que el Consejo de Consulta no sirve para nada, ¿no? Sin embargo, el Consejo de Consulta ha sido siempre un clavo en el zapato para los cónsules, al menos acá en Roma. Cuando hemos protestado como Consejo de Consulta, los cónsules han temblado, pero no teníamos ningún derecho. ¿Por qué? Porque el reglamento de los consejos de consulta no nos da derechos, pues, de nada. De nada. La única cosa una alternativa es crear los consejos ciudadanos, ¿no? De la propia comunidad, de acá de Roma, o en Montreal, o en Quebec, en Canadá, de la propia ciudadanía plena, para poder protestar. ¿Por qué no? Nosotros somos una riqueza, somos un recurso para el Perú, para el progreso del Perú. ¿Acaso no amamos a nuestra patria? Nosotros amamos a nuestro país. Más lejos estamos, más cerca ancestralmente a nuestra tierra, a nuestra chacra, a la gente que vive en los Andes, a nuestros amigos, los campesinos. Yo provengo de una familia campesina. Así simple. Son palabras pobres. Es mucho más profundo si lo hablamos filosóficamente, políticamente. Podemos introducirnos, pero se necesita mucho tiempo para conversar. Y ¿sabes qué sucede? Que yo te agradezco bastante porque tu contraposición, Cristina Sanguinete, es necesaria para poder aclarar las cosas. Porque tiene que haber aclaración, tiene que haber una visión, una óptica clara, transparente. Y lo que tú estás haciendo no está mal, está bien y estamos ahí prontos siempre para poder aprender también nosotros de ti, de ustedes, de los que son contrarios, porque esa es la dialéctica. No existe. Nosotros vamos hacia la perfección. El asunto es que yo lo veía diferente. Cuando yo entendí que había esto de los PEC y que esto funcionaba dentro de partidos políticos, yo inmediatamente pensé que era más bien un asunto de ayuda, o sea, ayudar a los peruanos que estaban en el Perú en diversas luchas. ¿Okay? No me lo planteé como pelear por derechos para mí, que soy en el extranjero, sino pelear por derechos allá en el Perú para los peruanos que están allá en el Perú. Luchar por los derechos. Ahora me abre Claro. una nueva faceta que estoy pronta Claro que sí. a descubrir y a investigar con Claro que mucho sí. gusto. Y también por los peruanos que viven en el extranjero que están mal.
no tienen derecho, no tienen nada. Tú por piensas supuesto. solamente para agarrarte desde el punto de vista, digamos, sentimental, un poquito humanista, ¿no? Acá en Roma, cuando muere alguien, algunas asociaciones de derecha, fujimoristas, ¿qué hacen? Hacen polladas, ¿no? Ponen la foto del fallecido y ahí la gente baila, ¿no? Y dicen que va a ser recolección para los familiares del que falleció. En realidad es solamente un instrumento para ganar ellos un poquito de consenso político, De presencia. ¿no? De presencia, y van de acuerdo con los cónsules y se agarran más de la mitad del dinero y un poquito le dan a los familiares, ¿no? Y eso a mí me parece muy deshonesto. ¿Por qué nosotros debemos hacer eso? Cuando tenemos nuestras remesas, nosotros hemos pedido en Roma el canon consular, el 20% de nuestras remesas. El canon consular, por ejemplo, es una parte mínima, ¿no? Entonces, ahí hay bastante tema, ¿no? Para profundizar por qué pedimos nuestros derechos. Las remesas son nuestras y las queremos. No Ahora, tienen otro patrón, somos nosotros los dueños y las te necesitamos digo, y las queremos y las pretendemos porque es de derecho. claro, correcto, pero además necesitamos alguna casa de la cultura, por lo menos, ¿no? Alguna casa, algún espacio, incluso administrativo de nuestra nueva ciudadanía, porque podríamos llegar a un lugar a donde nosotros mismos, no al consulado, nosotros mismos ejerciéramos nuestra ciudadanía plena allí, o a través de, ayudados con una plataforma, pero que podamos actuar como si estuviéramos en Perú. Así lo hacen otros. Pero todo esto no tiene que ver con que vamos ¿cómo te puedo decir? Vamos a manipular el asunto de hacer un rebaño X para meternos al partido político Y. No, es primero nuestro derecho ciudadano. Este movimiento es de derechos civiles. Exacto. Es un movimiento que es de recuperación eh, de nuestra dignidad. Es parte de lo que sería la sexta, séptima, octava generación de derechos humanos. Ya no hablamos de derechos fundamentales, ya no hablamos de derechos humanos, ahora hablamos de derechos civiles, porque ese es el quiz. Ahora, el tema de la migración, ¿qué pasa? Nosotros somos la probeta que le dice al especulador financiero global hacia dónde están los mercados de más bajo precio de mano de obra, hacia dónde va el desarrollo, aquí, a qué ciudades que tú vas a contribuir. O sea, somos como ratoncitos de India. Por eso pienso yo que lo primero que tenemos que decir es, sonó muy feo hace un rato cuando dije mandar a la fregada, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es simplemente decir, separarnos, señores, sigan ustedes con sus consejos de consulta hasta que les dé, sigan adelante, nosotros tenemos otro camino. Y sabe que en este ustedes no intervienen, porque ¿qué? Les vamos a preguntar, ¿tenemos derechos? Si son ellos los que han vivido de nosotros, de indexar las tarifas que nos cobran, dependiendo del número de grupos numerarios que tienen en esa localidad. No es igual el dólar que se envía de Argentina al de México, al de Canadá o al de Italia. Hay un índice que se le pone, un factorcito, que es, como diríamos en la empresa privada, la ganancia de ese consulado. O sea, somos su mercado. ¿Qué va a hacer alguien que es sujeto de un mercado, de una diplomacia, ahora sí que voy a usar sus propias palabras, corporativa? Porque ya me sacaron unas palabritas fantásticas. De pronto ya ellos van a ser los presidentes. Diplomacia financiera, diplomacia, ¿qué dicen? Corporativa, diplomacia social. Entonces, ahora ya son los diplomáticos multiusos. Aunque solo se rigen hoy por los cánones del mercado mundial, que es todos los cónsules, todos los funcionarios tienen que ser promotores para llevar al país dinero. Correcto, muy bien, eso puede ser una parte, pero no puede ser ni etiqueta. Ahora, él va a competir con todos los demás que de muchas maneras nos ganamos la vida. Ahora quieren más tajada del pastel, ¿no? Ahora van a ser como los operadores, un poco presidenciables.
Es más, yo creo que están en ese camino. Yo creo que están construyendo ese camino para decir que a partir de ahora, desde Relaciones Exteriores, tiene que haber un candidato presidencial. Son capaces. Digo, yo espero cualquier cosa de eso. Por eso es que yo digo que muy pronto vamos a tener una sorpresita, porque el señor Maurto dijo que su mejor hombre, mejor héroe fue, es y será, y está vivo todavía, que bueno, porque puede escucharnos, el señor Julio Salazar, ¿no? Que hace como 10 años, en una comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, dijo que tenía 1.350. Bueno, pues yo, por ejemplo, yo lo puedo duplicar. Yo tengo 2.700 quejas. ¿Cómo le hacemos? Para ayudarnos, ¿no? A ver, entonces, no van a decirnos que han escogido a alguien que se le va a poner 2 medallas y porque se las pone en Relaciones Exteriores va a ser nuestro presidente de un espacio de la diáspora. No. O sea, a ese lo tendríamos que escoger nosotros, pero no por votos, sino por lo que sea la obra que haya hecho, por un prestigio realmente, honestamente ganado, el que menos se haya exhibido, el que menos logos haya sacado, el que menos estafas haya hecho, el que menos partidos haya caminado, el que menos tiempo haya tenido dirigencias, el que menos gente haya tenido en una agrupación. ¿Habrá eso algún momento que lleguemos a eso? Está difícil, ¿verdad? Si continuamos con esta gobernabilidad, no. Exactamente. Tiene que cambiar. Exactamente. ¿Ecos Latinos ya se fue? No lo sé, está por ahí. Ecos, Jaime. ¿Cuál es el apellido de Jaime? Velázquez. Jaime Velázquez. Bueno, entonces, con esto yo creo que es un símbolo fantástico del día del migrante, que va a ser el día 18, del migrante peruano instalado por no sé si Alan García, por no sé quién, no recuerdo ni fechas ni nada. Sí sé que simbólicamente los felicito a todos, a mis amigos, a mis no tan amigos, porque seguimos en el camino. Claro, y el camino es arduo y sinuoso, no es fácil, es complicado. ¿Por qué? Porque la política en sí es difícil, ¿no? No es fácil. Nosotros lo hacemos, yo al menos lo hago por pasión, no aspiro a nada, yo mucho tiempo atrás he renunciado a todo, no me interesa, no me interesa, pero sí quiero contribuir, digamos, con lo que pienso, con mis ideas, para el progreso del Perú, y no solo del Perú, sino por la paz y el progreso del mundo. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el mundo repercute en el Perú, y lo que repercute en el Perú, en Latinoamérica, repercute en el resto del mundo. Y cuando hablo de unidad latinoamericana, me gusta siempre repetirlo esto. Lo digo porque sé que es el único modo de construir un equilibrio hegemónico en el mundo. Porque Latinoamérica unida, pues, ¿quién se mete con Latinoamérica unida? Imaginemos China, se ha unido, China es todo un continente, Europa es unida, Estados Unidos es todo un continente, Canadá es un país gigantesco, Brasil, por ejemplo, ¿no? Imaginemos a Latinoamérica unida, ¿no? Yo a veces digo, ¿no? Hablo de Latinoamérica nación, no hablo como diáspora, porque acá en Roma hay mucha inmigración, en Roma hay muchos latinos juntos, ¿no? Y cuando estamos juntos nos olvidamos que somos chilenos, peruanos, somos todos iguales. Y por eso, ¿no? Digo, ¿no? Un saludo a todos los inmigrantes, a todas las diásporas del mundo, desde Roma, como migrante peruano, como parte del movimiento democrático PEX, de Peruanos Exterior, por el progreso del mundo, por la paz, sobre todo por eso, porque nosotros lo que queremos es la paz, la armonía, queremos que todo el mundo sea igual, un mundo diferente. Yo creo que un mundo es posible, lo estamos construyendo todos. Y aunque tú también, Cristina, y Jaime, y Carmen, y todos los que hacemos política por pasión. Y todos los que están ausentes, porque a veces les da miedo o no tienen tiempo, y también es esa la cuestión. A veces le da miedo dar la cara. Y yo creo que ha llegado el momento de dar la cara. Ah, sí, por supuesto. Claro. Yo ahorita, por ejemplo, con ese problema de Nuevo Perú me la estoy jugando toda.
Totalmente. Y por eso te Totalmente, digo, pero me la voy a seguir jugando. Yo voy a ir hasta los periódicos si es posible. Hasta los periódicos, porque estoy segura que eso que me ha pasado a mí ya ha sucedido anteriormente y sigue sucediendo, ¿no? Pero Hay tienes que mucho- pagar, ¿ah? En el Perú tienes que pagar. Desgraciadamente, en la izquierda hay mucho machismo. ¿Quién lo creería? Pero machismo, sexismo y una serie de dinosaurios que están en las cúpulas y que no quieren salir de ahí. Exacto, Sí, pues eso, no, ni siquiera se dan un exacto. bañito, ni siquiera se dan un bañito porque son Terrible, impresentables. Existe dentro de los peruanos exterior también la misma mentalidad. O sea, es que creo que hace unos minutos Esa es la- ¿no? Nosotros no hacemos sino reproducir todas las taras Claro. como los valores y los positivos de nuestra sociedad. Se repite. Y yo te digo que nosotros tenemos un rezago, tenemos un chip de hace añísimos y lo tenemos vivito y coleando. O sea, técnicamente podríamos decir que tenemos más rezagos que los de adentro, pero aún así tenemos doble de capacidad de adaptabilidad, de empuje, de pasión, y por eso seguimos. Exactamente. Por eso seguimos. Bueno, a ver, si no está Jaime, vamos a despedir con tus palabras, Cristina, porque no hay nada mejor que sangre nueva. Bueno, yo lo único que puedo decirles es que creo que voy a aprender muchísimo con ustedes sobre un nuevo aspecto de la inmigración y eso es lo que me interesa, ¿no? A mí no me interesa tanto militar en un partido político, no me interesa, como decía Verónica, el puestito. A mí lo que me interesa es hacer algo, ¿no? Sobre todo contribuir. Y ahora justamente pues tengo algo con que contribuir, que esta va a ser mi lucha de lograr que se sepa lo que se hace. Por ejemplo, lo que me ha sucedido a mí, que soy PEX. ¿Quién me puede defender? Nadie. No, sí, ¿Quién? vamos a ser solidarios contigo. Nosotros. Es solidario, pero claro, tenemos que organizarnos, pues. Correcto, pero es bien fácil, es bien fácil. Pues tendrían que decirme cómo, porque ya les he dicho. Pero en público no te lo puedo decir, pero Ya, sí, ok. no te preocupes. Jaime, di tu viva, un viva. ¿Cómo se dice Martín cuando se dice en el campo? Di un viva, ¿o cómo es? ¿Cómo es que se dice? Da un grito de vivo, pues, de que está vivo. Jaime, Manda señales de bueno, vida. Jaime tenía que hacer, dijo que se iba, ¿no? Está en la calle. Aida ya no está. Bueno, Claro. un abrazo, Me ha encantado verdaderamente y espero seguir participando. Me disculpa, estoy aprendiendo algo nuevo, pero con muchas garras. Pero y además te cuento algo. ¿Tú sabes cómo ha sido posible llegar a esto? A través de errores, decepciones, dudas. No hay otra manera que la prueba y el error. Por eso es que ya no nos desgastamos con la idea de que hagamos un grupazo, que nos siga un rebate. No, o sea, eso está fuera de nuestro tema. Ya caminamos de manera independiente, el que nos acepta bien, el que ya sabemos mucho de los que nos huyen, ¿me entiendes? Cuando yo dije que a Martín lo han sacado, pues tengo que reconocer, no lo sacan, él es el que se va, porque ya no alcanza el modelo. ¿Cómo vas a poder tú explicar a un grupo de gente que lo único que quieren es el primer lugar adelante del cónsul? O sea, ¿hasta dónde va la cabeza? ¿Hasta dónde, no? No, ya, ahí tú dejas y te vas. Así es. Entonces, felicidades por el 18, no sé qué van a hacer, pero por lo menos un brindis tenemos que hacer. De todas maneras, pensando en nosotros. Pensando en todos. Pensando en todos. Bueno, felicidades, Jaime, ya un beso también a Jaime. Un beso, Martín. Muchas gracias. Y un abrazo solidario a los peruanos que se van a reunir en Lima el 18, que se van a reunir en la enésima convención que hacen siempre, repiten las mismas cosas, ¿no? Y yo les pediría que hagan un poquito de reflexión, ¿no? Porque esas convenciones que hemos hecho durante tantísimos años no ha servido solamente para qué cosa, para construir el distrito electoral 27 con 2
parlamentarios que ni siquiera nos representan. Y yo te voy a Y dar alguno se aplaude solo, dice gracias a mí, gracias a ti, qué cosa, gracias a ti, Perú libre nos lo han tiene en el malogrado todo Congreso, ¿no? un proyecto político que nosotros Ya tenemos, pues. que es mucho más Ah, grande, más amplio de todo eso. quieren Nuevo Perú. Sí, escucha, te voy a dar una primicia. Los del Congreso de Perú están en problemas, no tienen ni lugar. Nomás ahí te la dejo, no me preguntes ni quién, ni cómo, ni cuándo. ¿Del Porque distrito también, 27? pues no, unos de allá, que ya sabemos quiénes son. Ajá, o Ya. sea, hasta eso es una indignidad. Si van a hablar de que han hecho 12 congresos, llegar a este punto quiere decir que nada más han marcado el descrédito nuestro. Han sido nuestros estorbos, han sido los confundidos, han sido los traicioneros, digo yo. Porque hay que Claro. buscar un horizonte más amplio, que cubra a todos, no al revés. O sea, no, hay que ver el bosque, ahora es lo que corresponde. Bueno, entonces, Exacto. yo creo que cierras ya, Marquisito. Ok, Un yo cariño soy para muy todos. contento, cada vez que hay una reunión, me gusta el debate, porque ahí, esa es la manera de debatir, digamos, civilmente, confrontarnos para llegar a un punto en concreto y aunque un punto de equilibrio, ideológico también, político. Porque eso es importante, ¿no? Porque no todo puede ser yo puedo pensar de una manera, tú de otra, ¿no? Pero en algo tenemos que contribuir, ¿no? Eso en política se llama la unión de contrarios, ¿no? Que se unen en un punto en común para poder lograr juntos un objetivo, construir algo bueno. Y en eso estamos, ¿no? Ahora nosotros no nos creemos que somos también los profetas tampoco. Absolutamente, como dijo Carmen, ¿no? Gracias a tantos errores que hemos cometido y seguimos y lo seguimos perfeccionando porque esa es la historia de la filosofía del cambiamiento, la historia de la humanidad del hombre, la política es una ciencia, la política no es un trabajo económico, una empresa que va al parlamento, ¿no? Y gobierna para sus beneficios económicos. Eso no es política, eso es criminalidad organizada, gangsterismo. Nosotros queremos la política de un otro modo diverso. La democracia es otra cosa. Para nosotros la democracia es la que nace del pueblo, la que es del pueblo, ¿no? Y nosotros somos del pueblo, somos peruanos, queremos tener no solamente representación política, también tenemos derechos económicos, sociales sobre todo, ¿no? Y cualquier cosa, porque hay acuerdos, deben haber acuerdos entre países de naciones, por ejemplo, acá hemos hecho bastante y se ha quedado ahí también en nada. Los acuerdos bilaterales entre Perú e Italia, por ejemplo, ¿no? Era una parte de todo ese universo, de todo ese universo, de lo que es los peruanos exterior y lo que estamos tratando de construir todos juntos. Y te queremos a ti, Cristina, y como tú, quisiéramos tener otras 100 personas más, 1000 personas como Carmen, 10.000 como Jaime, ¿no? Y de repente, pues, como Martín Garruba, yo no es que me puedo yo mismo catalogar, ¿no? Pero yo les saludo, les abrazo, les quiero mucho. Y si algún día yo no puedo entrar, no es porque no quiero entrar, es porque no me siento bien. Hoy día estoy bien, ¿no? Estoy bien porque me da fuerza esto, ¿no? Yo estaba bien triste, bien desanimado con lo que está sucediendo en el Perú, con Pedro Castillo, con esas cosas que se gira hacia la derecha. Y acá no se trata de derecha ni izquierda, tampoco nada de eso. Se trata de resolver los problemas del Perú, de que el Exacto. Perú siga adelante. Entonces, a veces nos dicen, oh, este es de izquierda. Si tú dices que yo soy de izquierda porque quiero el progreso del país económico, de una economía independiente, no dependiente, llámame como tú quieras, pero yo no soy de eso. Yo voy por el progreso, por la paz de todos, del Perú y del mundo. Nada más. Y el bienestar de todos. El bienestar, eso es fundamental. Bienestar social, claro. Bueno, a la voz de 1, 2, 3, ¡viva Perú! Viva el Perú, Ok. ¡Viva Perú! viva el 1, Perú, 2, 3. 3. ¡Viva el Perú! viva el Perú, viva el Perú, viva los peruanos del exterior. Ok, chao. Chao, gracias, chao, chao, chao.
Chao, Carmen, chao. Chao, Jaime, chao, Cristina. Ciérrale.